Hola amigos, hoy nosotros vamos a comercializar utilizando la estrategia basada en el análisis técnico, ¿vale? O sea que a la hora de elegir los puntos de entrada, nosotros vamos a tener en cuenta las tendencias ascendentes, descendentes, también vamos a prestar atención a los niveles de soporte y resistencia y también en las velas en el gráfico y otras tendencias en el mercado, ¿vale? Y también lo que vamos a hacer es utilizar un smartphone. Es una variante súper cómoda si ustedes no tienen su computadora cerca o su laptop. La diferencia solamente está en las dimensiones de la pantalla, ¿vale? Porque en smartphone es un poquito más chiquitica que en MacBook o en laptop. Por eso eso es muy cómodo para ganar. Por eso hoy vamos a practicar esta forma de trading y vamos a ver qué nos sale al final, ¿vale? Yo, miren, hoy voy a comenzar con $160 y voy a intentar aumentar este monto pues hasta 10.000. Obligatoriamente vean el vídeo hasta el final y van a ver qué monto al final puedo ganar, ¿vale? Y también les puede encantar esta forma de trading y luego ustedes podrán utilizar esta forma en su trading. Bien, vamos a comenzar. Vamos a buscar el primer punto de entrada. Miren aquí del nivel de soporte el precio ha hecho su crecimiento y ahora vemos un chiquitico apagón. Entonces aquí vamos a abrir una posición de 2 minutos corta porque hasta el nivel marcado todavía tenemos espacio, ¿verdad? Y también si vamos a ver cómo se mueve el precio, vemos que la tendencia general en el mercado es descendente y todos estos momentos nos quieren decir que el precio tiene muy buen potencial para bajar. Por eso creo que en adelante el precio seguirá yendo abajo y va a acercarse hacia el nivel. Pues vamos a ver cómo termina esta posición. Perfecto, aquí como pueden ver el precio sigue nuestro plan y es donde está tocando el nivel de soporte. De esta forma nosotros aquí ganamos y nosotros hemos recibido las primeras ganancias de nuestra posición. Muy buen comienzo, vamos a seguir. Aquí, como pueden ver, del nivel de resistencia, el precio ha hecho un chiquitico bajón. Por eso abrimos una posición corta aquí, porque vemos que las máximas del precio en el gráfico bajan, ¿sí? Y también más abajo el precio tiene el nivel de soporte, el que el precio ya había intentado romper hace tiempo. Por eso lo que vemos es un chiquitico apretón y yo creo que acá en un tiempo el precio va a romper el nivel, miren, y va a ir más abajo. Pues ya lo podemos ver acá mismo. Vamos a seguir viendo cómo termina esta posición. Ok, muy bien, eso es, así fue. El precio nos muestra un buen bajón y aquí es donde tuvimos la ruptura del nivel de soporte. De esta forma, esta posición nos da ingresos seguros. Ahorita vamos a seguir y vamos a buscar otro punto, ¿sí? Bien, miren acá del nivel de soporte el precio ha hecho un crecimiento y aquí es donde yo les propongo abrir una posición larga porque hasta la máxima anterior todavía tenemos espacio y también vemos que las mínimas en el gráfico sí cada vez aparecen más arriba y el precio va más impulsivamente para arriba. O sea que todo esto nos quiere decir que el precio tiene muy buen potencial para crecer. Vamos a ver cómo cambia el gráfico y cómo se cierra la posición. Y amigos, mientras lo estamos esperando, les invito a entrar en mi canal en Telegram, ¿vale? Aquí les voy a dejar toda la información necesaria y los que todavía no están en mi canal en Telegram, pues únanse porque allá comparto aún más información. Y también veo que no todos de ustedes ven mis videos en YouTube, por eso no olviden de suscribirse a mi YouTube también para no perder toda la información que publico. Bien, y vamos a ver cómo termina. Bastante bien. El precio, como pueden ver, estuvo acá en la zona de flat, pero nos ha mostrado un chiquitico crecimiento y nuestra posición se cerró más arriba del punto de entrada. Por eso acá pudimos ganar y yo les propongo seguir y analizar unas situaciones más. Bien, miren acá, el precio tiene el nivel de resistencia, ¿sí? Y el precio ya ha hecho su bajón. Aquí abrimos una posición larga
porque las mínimas básicas del precio en el gráfico aumentan y tenemos el apretón del nivel de resistencia. Por eso yo creo que acá con más probabilidad próximamente el precio irá arriba y va a acercarse hacia el nivel subrayado. Por eso con este movimiento aquí nosotros intentaremos ganar, ¿vale? Y ya veremos cómo termina esta vez. Así fue, miren, perfecto. Como pueden ver acá el precio sigue nuestro plan y nos está mostrando el crecimiento. Está tocando el nivel de resistencia y aquí es donde ganamos. Y como pueden ver, nuestro monto inicial ya aumentó prácticamente 10 veces. Es muy buen resultado. Como pueden ver, a pesar de que la pantallita no es tan grande, podemos encontrar estos puntos donde también podemos ganar. Así que les propongo seguir y buscar un par de opciones más. Aquí del nivel de soporte hemos tenido la reversión del precio y el precio fue arriba, por eso aquí vamos a abrir una posición larga del precio porque las mínimas básicas en el gráfico aparecen más arriba y hasta el nivel de resistencia todavía hay espacio, ¿sí?, para el crecimiento. Y resulta que todos estos momentos nos dicen que el precio tiene muy buen potencial para crecer y yo creo que próximamente el precio irá arriba. Espero que así sea y en esta situación 2 minutos nos van a ser suficientes. Vamos a ver cómo termina la posición aquí. Ok, muy bien amigos, miren acá en el gráfico lo que aparece son las velas verdes, el precio llega hacia el nivel de resistencia donde nos muestra muy buen crecimiento. De esta manera esta posición nos genera ingresos. Ahorita vamos a seguir y vamos a buscar otras situaciones. Vamos a ver acá, el precio sigue la tendencia descendente, por eso vamos a abrir una posición corta. Y como pueden ver aquí, las máximas en el gráfico aparecen más abajo y abajo el precio va más impulsivamente y con las velas rojas, ¿sí? O sea que como pueden ver, el precio acá tiene muy buen potencial para bajar. Y aquí simplemente vamos a ver cómo termina, ¿sí? Pues esta vez no, el precio primero nos mostró un bajón, pero luego impulsivamente se fue para arriba, tuvimos una reversión y aquí no ganamos, aquí perdemos, no pasa nada, ¿vale? No pasa nada, estas son las cosas que pasan y en nuestro balance, como pueden ver, todavía tenemos dinero y como han podido ver, la mayoría de las posiciones hoy se cerraron bien. Por eso nosotros todavía tenemos chance de seguir con nuestro trading y intentar aumentar nuestro depósito pues aún más. Por eso vamos a por ello y vamos a buscar otro punto de entrada. Pues aquí miren, el precio después de la reversión empezó a ir arriba y ahora está bajando. Por eso vamos a abrir una posición larga del precio porque vemos que el precio empezó a ir arriba más impulsivamente y ya con las velas verdes y yo creo que próximamente el precio irá arriba según pues esta tendencia ascendente y con este crecimiento nosotros aquí intentaremos ganar. Pues vamos a ver cómo termina esta posición. Miren, así fue bastante bien. Acá el precio nos muestra el crecimiento y esta posición se cierra más arriba de nuestro punto de entrada. Perfecto. Así nosotros ganamos y nosotros pudimos ya prácticamente cubrir y recompensar la pérdida de nuestra posición anterior no tan exitosa. Por eso si siempre van a dejar alguna cantidad de dinero en su depósito, en caso si se cierra una posición mal, pues siempre tendrán la oportunidad de seguir el trading, ¿vale? Y yo les propongo también seguir acá para encontrar un puntito más. A ver, aquí, vamos a ver. El precio ha ido arriba del nivel de soporte y ahora está haciendo un impulso para abajo. Por eso aquí vamos a abrir una posición corta de 2 minutos porque como pueden ver la tendencia del mercado es descendente y hacia el nivel de soporte todavía hay espacio. Por eso yo creo que próximamente el precio irá abajo según la tendencia descendente y va a acercarse hacia el nivel. Vamos a ver cómo termina.
Perfecto. Miren, acá el precio siguió nuestro plan, ¿no? Y hace el impulse para abajo. Perfecto. De esta manera, esta posición nos genera beneficios. Y en nuestro depósito tenemos $3.500. Nosotros nos acercamos bien seguritos a nuestro objetivo. Yo creo que un par de situaciones van a ser suficientes por hoy. Vamos a encontrar otro punto y analicemos otras situaciones. Pues por aquí, como pueden ver, vemos la tendencia ascendente, si el precio va un poco por abajo y es donde vamos a abrir una posición larga, porque miren, las mínimas del precio aparecen más arriba, ¿sí? Aquí, y hacia la máxima anterior todavía hay espacio suficiente. Por eso todos estos momentos nos quieren decir que el precio tiene muy buen potencial para crecer y yo creo que próximamente el precio irá arriba. Por eso espero que 2 minutos aquí para este movimiento nos va a ser bien suficiente. Y pues vamos a ver cómo termina esta vez. Muy bien, perfecto amigos. Como pueden ver, el precio nos está mostrando un chiquitico crecimiento y es donde ganamos. El objetivo comercial nuestro por hoy se ha cumplido, por eso yo les propongo terminar el trading. Nosotros lo hemos comercializado utilizando nuestro smartphone y como pueden ver, para un trading exitoso no necesitan la computadora o laptop. Siempre se puede adaptarse a una chiquitica pantalla como la de teléfono y entrar en las posiciones. Lo importante es siempre analizar la situación en el mercado en general y tener en cuenta varios factores y siempre dejar una cantidad de dinero en su depósito en caso si una posición no se cierra bien. Con este enfoque y con la experiencia, claro que todo les va a salir muy bien. Y yo por hoy termino, me despido de ustedes, pongan me gusta a mi video, suscríbanse a mi canal y no olviden de entrar también en mi canal cerrado en Telegram. Les deseo muchísimo éxito y también pueden compartir sus resultados allá abajo en los comentarios. Nos vemos muy pronto, mis queridos seguidores. Bye.